Proyectos, pues hablamos sobre qué era un proyecto, el origen del proyecto y las cuatro fases iniciales que tiene un proyecto. Principales, pues la idea de negocio, idea de proyecto, el diseño, la ejecución. El diseño es realmente cómo se va a estructurar, es tomar el scratching o el borrador del proyecto y mirar cómo se va a armar y qué recursos vamos a utilizar, qué personal o qué recurso humano, qué recurso financiero. Y la ejecución, pues ya viene el desarrollo como tal, la implementación del proyecto a nivel de infraestructura, a nivel de manejo financiero y la evaluación. La evaluación es mirar si con base a ese diseño, con base a lo que se hizo, se ejecutó, pues realmente satisfizo nuestras expectativas. ¿Ya? Entonces, esas son las cuatro fases que se hablaron en la clase anterior. Bueno, vimos las fases de la gestión de proyectos a nivel público, cuando se trabaja a nivel público, pues cómo se hace licitación de- de proyectos. Es una licitación de proyectos y se aplica pues, a nivel público. Cuando hay proyectos para diseñar un puente, una obra pública, ya es otro contexto. Bueno, el ciclo de proyecto, como vemos, tiene esas cuatro o cinco fases, pero aparecen dos etapas importantes, la pre y la post. Preinversión, que es identificar, formular, hacer análisis de mercado, estudio del marco legal, el impacto en el nicho de población, todo eso, esos análisis es se conforman la preinversión antes de invertir, antes de consolidar el proyecto. Y pues se hace una evaluación tanto económica, sí, se mira toda la parte de costos, sí, de inversión y los impactos a nivel financiero, ambiental y social. Y en el momento de hacer la inversión, pues ya se implementa, se hace un plan operativo, un plan proyectivo a largo y corto plazo y se maneja lo que es el direccionamiento estratégico, o sea, quiénes son los responsables de determinadas fases del proyecto, o sea, quiénes son los dolientes y en cuánto tiempo y cuánto va a generar en costos el desarrollo. Bueno, los tipos de proyectos, aparecen los tipos de proyectos productivos, sociales, a largo y corto plazo, ¿sí? A nivel de infraestructura. Dependiendo de cómo se enfoque el proyecto, ese vendría siendo la tipología. En el caso de ustedes, podría ser un proyecto productivo. Cuando es tecnológico, estamos hablando de innovación, de herramientas que puedan sistematizar, automatizar información y procesos industriales. Y los públicos o sociales, pues aquellos que requieren inversión externa a las ONG o por parte del gobierno para ejecutarse. Bueno, esas son las tipologías y hay unos tipos de inversión. Cuando hablamos de inversión estamos hablando de cuánto se va a generar de rubro para poder aplicar ese proyecto, darle ejecución. Tenemos la inversión privada. Allí se busca de que cuando se invierta en el proyecto pues genere rentabilidad en esa inversión a corto plazo. La inversión pública, pues obviamente los recursos que obtiene el Estado a nivel de impuestos, a nivel de regalías y demás, pues se invierten en obras sociales y en obras de infraestructura pública. Y la inversión social, pues obviamente por ejemplo, las cajas de compensación familiar que utilizan sus recursos donde se tiene por parte de los aportantes, pues se invierten en la parte de vivienda, salud, recreación y se da inversión social. Entonces ahí tenemos varios tipos de inversión. Bueno, los proyectos pues también se subdividen en proyectos de infraestructura, obras civiles, proyectos sociales, a nivel de beneficiar a la comunidad directamente, madres cabeza de familia, y para pues el ámbito empresarial. Y proyectos de desarrollo sostenible, pues más que todo se utilizan a nivel del campo. Por ejemplo, un campesino que implementa un proyecto de crear un biodigestor, o sea, que puede descomponer material orgánico para poder generar calor y energía. Es un proyecto de desarrollo sostenible que a largo plazo pues, puede generar rentabilidad. Bueno, según los tipos de proyectos, los contenidos de proyectos a nivel de construcción, informática, hay una gran modalidad de tipos de proyectos y obviamente la naturaleza de sus objetivos cambia. También cómo los proyectos utilizan unidades de negocio, ¿sí? Proyectos externos, utilizan proyectos dependiendo del tipo de estructura organizacional. Y pues la complejidad
va desde lo más simple hasta lo más, digamos, sofisticado a nivel industrial o tecnológico. Aunque no estoy desmeritando pues, de que hay proyectos complejos en el ámbito financiero, en el ámbito social, todos tienen sus niveles, digamos, de inversión y de desarrollo. Y acá tenemos un organigrama donde pues contextualizamos la estructura de un proyecto. Ya hoy vamos a arrancar pues con el problema o árbol de problemas, donde vamos a identificar cuál es el problema y cuáles son sus causas. La justificación, que el por qué o para qué se va a hacer el proyecto, cómo se va a desarrollar y para qué. Los objetivos, esto sí es importantísimo, cómo definir el objetivo general y los objetivos específicos. Fundamental eso. Vamos a aprender a diseñar unos buenos objetivos. Y el marco referencial, que se compone de varios marcos dentro de los antecedentes, que es el histórico del proyecto, el marco conceptual, jurídico, ambiental, político, muchas veces es tecnológico también, dependiendo, como les digo, la naturaleza del proyecto. Y gestión del proyecto, pues, ¿qué se debe hacer después de que se planteen las 4 fases? ¿Sí? ¿Qué se debe hacer? Entonces, utilizamos una herramienta para diseñar el cronograma de actividades y recursos. Un cronograma, pues ustedes saben que es un esquema que confronta la actividad versus un tiempo, lapso de tiempo en el que se va a desarrollar. Hay varios tipos de cronogramas, ¿no? Está el diagrama de Gantt, el cronograma vertical, varios tipos que podemos trabajar para esos casos. Bueno, primero que todo, pues hay que hablar del planteamiento del problema. ¿Cuál es la pregunta problematizadora? ¿Cuál es el problema que se debe identificar dentro del proyecto? O sea, todo proyecto tiene que resolver un problema. Ningún proyecto se va a crear porque sí, sino que debe tener una causa, una causal. Entonces, primero que todo hay que evaluar qué es lo que sucede en nuestro contexto, cómo se identifica ese problema y cómo afecta a la población. Entonces, de esa parte, pues, se debe hacer mucho énfasis puntualmente cuál es la solución que se va a brindar. Bueno, hay que utilizar la estadística con cifras, hay que manejar lo que es índice poblacional, el promedio, bueno, todos esos elementos, y de pronto hay que utilizar algún tipo de regresión lineal, también se puede hablar allí, no profundizar, pero se pueden dar datos, obviamente respetando las fuentes. ¿Sí? No podemos inventar datos, sino que debemos basarnos en fuentes y hacer el señalamiento respectivo acogidos a las normas APA. Esas normas APA ya lo dejé en el taller para la próxima semana que se debe presentar, y como enlace para que ustedes se documenten también allí cómo hacer las referencias de las fuentes de información. Ya cuando usted empieza a hablar sobre esas cifras y demás, pues entonces, ¿qué es lo que realmente va a puntualizar el proyecto con esas cifras? ¿Sí? ¿Qué es lo que realmente va a generar la solución frente a ese problema? Y la pregunta de investigación, o sea, ¿cuál va a ser la pregunta problematizadora? ¿Qué es lo que va a resolver el proyecto con respecto a esa pregunta problemática? Es vital, es importante que ustedes la formulen de la mejor manera. Bueno, aquí tenemos el árbol de problema. El árbol de problema se llama porque va de arriba hacia abajo y empezamos primero por las consecuencias del problema. O sea, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Qué es lo que se está generando en nuestro contexto como para definir los problemas? Entonces ahí tenemos que incrementó el 65% del índice de insalubridad. Otro problema es dificultad para realizar la producción de la industria alimentaria. Y otro problema, aumento de la migración en un 35%. Pero miren que esos indicadores de la problemática, miren que está tocando muchas áreas. Está tocando el factor social, el factor económico, el factor productivo. Todos esos factores están tocándose en el problema. O sea, el problema no solamente se va a centralizar en un ámbito, sino que puede abarcar varios ámbitos. Y detectando esas consecuencias ya hablamos de lo que es el problema como tal. En nuestro contexto. Entonces dice que en el municipio tal no hay agua potable para el uso de sus habitantes. O sea que ese es el problema que realmente está afectando el contexto. Y las causas, pues las causas, ¿qué es lo que origina que ese problema se dé? Pues
la poca voluntad política, no hay dinero y incumplimiento de términos en un contrato. Entonces, eso es lo que realmente originó el problema central y esas son las consecuencias del problema. Entonces, miren que ese árbol de problema prácticamente define cómo nosotros vamos a generar ese proyecto y cómo darle solución. ¿Ya? Entonces, para ello, pues vamos a ver la siguiente presentación. En esta presentación, que ya está en la plataforma, vamos a ver, bueno, partiendo desde aquí, vamos a ver, con base a ese planteamiento de problema, vamos a hablar sobre los objetivos. Vamos a hablar sobre los objetivos. Primero que todo, ¿qué es un objetivo? Dentro de un proyecto, un objetivo es la meta que va a obtenerse cuando se genere el proyecto. ¿Sí? Por decir, el objetivo general de construir un puente, entonces puede rezar de la siguiente forma. Dice, construir, diseñar un puente que abarque un gran sector de la zona céntrica de la ciudad de Buga. Ese es el objetivo, es la meta principal. Pero viene también una serie de elementos que son los objetivos específicos. Esos objetivos específicos son los pasos para poder llegar a construir ese puente. Entonces, ¿cuáles son los objetivos específicos? Entonces, analizar el terreno y el contexto donde se va a diseñar la construcción. Verificar el costo de materiales con el que se va a diseñar el puente. Planear el impacto, evaluar el impacto ambiental que se tiene al desarrollar la construcción, ¿no? El puente. Entonces miren que todos esos elementos juntos conllevan a que se cumpla el objetivo principal, el objetivo general del proyecto. Esos son los objetivos específicos. Vamos a ver ahorita algunos ejemplos, pues tanto aplicados a la documentación que tenemos nosotros a mano como para verlos también en una tesis o en un proyecto de grado. Bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo. Si ustedes alcanzan a ver, voy a ampliar un poquito más acá la pantalla. Aquí tenemos un objetivo general. Entonces dice que proponer un programa de formación en alfabetización informal dirigido a estudiantes de posgrado en la universidad tal. ¿Sí? Entonces que ese es el objetivo. Observen que los objetivos siempre empiezan en infinitivo, ar, er, ir, pero no es colocar cualquier infinitivo. Hay varias clasificaciones de objetivos generales, en este caso proponer un programa, proponer. Entonces mire que hay una propuesta allí y para hacer esa propuesta de ese programa de formación aparecen los objetivos específicos que también deben empezar obligatoriamente en infinitivo, ar, er, ir. Entonces el primero es describir los niveles de alfabetización informal. Miren, ahí qué es lo que está haciendo. Está empezando a identificar el problema, o sea, está describiendo, está como analizando qué tanta población está sin la alfabetización o con la alfabetización requerida. O sea, ¿qué está haciendo qué? Un análisis. Ahí está una de las primeras 4 fases. Después dice explicar la importancia que tiene la alfabetización informal, alfabetización informacional para un buen desempeño estudiantil durante programas de especialización o maestría en la universidad tal. Entonces miren que ya hizo el análisis, entonces ya empezó a explicar o a desglosar en qué consiste ese problema. Después, diagnosticar. Miren que ahí está fase por fase, está muy detallado. Diagnosticar los niveles actuales de ALFIN que exhiben los estudiantes de especialización. O sea que lo que está haciendo es evaluando la población cuál es su nivel de alfabetización. O sea que está segmentando la población para definir, por ejemplo, en qué edades o qué tipo de conocimientos o edades están sectorizando esos estudiantes para
agruparlos, segmentándolos. Después dice establecer los criterios de formación de acuerdo a los requerimientos. Entonces miren que ya estamos ya clasificando esos criterios de formación, si nula, completa, básica, un nivel intermedio. Después dice diseñar los diferentes componentes o cursos que integrarán el programa de formación. Miren lo importante allí que ya estamos generando la solución con base a ese diagnóstico y esa segmentación. Y pues diseña los diferentes componentes, los cursos y demás, ya identificando pues ese segmento de población. Entonces miren muchachos que plantear los objetivos es muy importante, en especial el objetivo general. Siempre se arranca por el objetivo general, siempre hay uno solo. Y mínimo pues por requerimiento son 3 específicos, pueden haber más, pero pues dependiendo de la estructura que nosotros vayamos a utilizar para poder llegar a esa meta. Tratar de simplificarlo, claro, puede usted utilizar el análisis, la conceptualización, el desarrollo y la implementación. Puede utilizar 4 máximo pues para que pueda ser creíble. Bueno, entonces aquí viene pues aquí viene digamos, el desglose del por qué utilizar los infinitivos y para qué agrupación. Bueno, aquí habla sobre cómo relacionar los objetivos, por ejemplo, el tipo de exploración o descripción, ¿sí? Cómo se pueden también implementar los que puedan hacer comparaciones y análisis. Estos se ubican o se contextualizan dentro de los objetivos específicos. Entonces ahí tenemos el nivel aprensivo, ¿sí? Que es interpretar los datos que ya existen. El nivel comprensivo ya es cuando empieza a evaluar o establecer conexiones entre las metas o los objetivos específicos. Y este tipo de verbos en infinitivos pues nos ayudan a complementar o a desglosar lo que es una frase dentro de un objetivo. También aplica explicar, predecir, proponer, que también hacen parte de los objetivos específicos, que ese es el nivel pues integrativo. Entonces tenemos el comprensivo, el aprensivo y el integrativo, que son las fases principales para poder sacar de allí objetivos específicos claros. Aquí tenemos ya un mapa un poco más claro dentro de lo que son los objetivos. A nivel integrativo tenemos los verbos evaluar, confirmar, modificar, ¿sí? Que hacen parte pues de lo que es el análisis perceptual, de percibir, de sondear, de escribir, explorar, ¿sí? Tenemos el aprensivo, que también es comparativo o de análisis, y comprensivo, proponer, predecir, explicar. Entonces miren que estos verbos se agrupan en 4 secciones que podemos también ampliar dentro del proceso de desarrollo de los objetivos específicos, ¿verdad? Que pueden ser agrupados dependiendo del objetivo general. Bueno, antes de pasar los marcos referenciales, voy a mostrarles lo que está en plataforma. Lo que está en plataforma. En plataforma, vamos a mirar aquí. Un momento, aquí. Bueno, en plataforma para que ustedes puedan visualizar, aquí está en los recursos. Aparece un enlace llamado modelos de proyectos de grado. ¿Sí? Aquí se almacenan 2 archivos. Estos 2 archivos tienen prácticamente el ejemplo de una tesis de grado. Esta tesis de grado la desarrollé pues prácticamente en el 2020 con la Universidad de Santander, y en los trabajos de grado pues hay unos requerimientos o plantillas. Esas plantillas las proporciona la universidad con el fin de que ustedes tengan esa guía. No va a ser muy desglosado porque pues para ello ustedes tienen que documentarse de forma pues, adicional, externa. Si ya ustedes requieren de pronto de un asesor en trabajos de grado, pues ya esa persona pues tendrá los conocimientos a nivel de normativas
no les va a hacer el proyecto, obviamente. La lógica del proyecto o el trasfondo del proyecto la tienen que desarrollar ustedes. Pues ya esa persona estaría enfocada en colaborarles en la parte documental, que es la parte más extensa, bajo los requerimientos que la universidad pues tenga. Bueno, entonces, pues con todas las normas APA respectivas, la contraportada, la portada, sí, la portada, eh, pues la institución con sus datos, su ubicación y año. Aparece algo que se llama la nota de aceptación. Entonces, la nota de aceptación es como la solicitud para poder obtener determinado título, que en el caso de ustedes sería un pregrado. Eh, Aparece una dedicatoria, si ustedes pueden, orientan esa dedicatoria también a sus familiares, a sus amigos o más allegados. Los agradecimientos también respectivos a todos los integrantes que consolidaron el proyecto de grado. Y tenemos ya la tabla de contenido. La tabla de contenido pues presenta una introducción, presentación del trabajo de grado que está conteniendo lo que es la descripción del problema. El problema que yo pues propuse para desglosar ese árbol de problema fue implementar pues una guía de conocimiento para evaluar la orientación vocacional de los estudiantes de grado 10 y 11. Este software yo lo desarrollé en PHP, no tomé ninguna plantilla de las que existen, la desarrollé, que ese es pues, digamos el orgullo que tengo de que lo hice desde cero, no tomé software alguno. Y bueno, ya después de los agradecimientos ya vienen todos los elementos implicados en la tabla de contenido. Bueno, aparece el índice de tablas, o sea que tenemos que también referenciar un índice por cada una de las tablas presentadas a nivel de datos. Las tablas pueden estar entre el ámbito descriptivo como estadístico. Entonces aquí empezamos a trabajar, por ejemplo, variables, población estudiantil. Hay que hacer un análisis de qué población o el estado actual de la población estudiantil categorizado por grados, índices de conocimiento. Desarrollo de la investigación, cómo utilizamos la metodología para desarrollar la investigación. La propuesta como tal, que se propone en función de las herramientas dadas en el objetivo. Y el software, aquí ya se empieza a hablar del software, en el caso tal de ustedes ya empiezan a hablar sobre la solución que tengan en mente para poder generar ese... Sí, dígame. Pregunta, el tema es que no escoge si lo da la universidad o lo escoge de acuerdo a qué. Buena pregunta. Bueno, primero que todo la institución universitaria debe presentar un banco de proyectos. Me explico, debe de solicitarle usted a su universidad, en este caso el Unirremito, en un banco de proyectos. El banco de proyectos es esa base de datos de todos los proyectos que se han presentado. Y usted puede tomar la decisión de coger un proyecto existente y mejorarlo. O sea, tiene que ser prácticamente un 80% de mejoría frente a lo que ya se creó. Ese es el banco de proyectos y crear algo pues por fuera del banco de proyectos que no exista. Ese es el objetivo y que sea real y aplicado a un contexto. Entonces, en este caso, yo opté por crear este tutorial de software para orientación vocacional porque igual no existe uno que se haya creado desde cero. Habían de pronto plataformas que evaluaban la parte cognitiva, de orientación vocacional, las existen. Por ejemplo, la UNAM, la Universidad Nacional de México, tiene una plataforma para hacer valoración de orientación vocacional, pero la mayoría solamente le da un resultado, pero no lo correlaciona con los conocimientos del estudiante. Entonces, por ejemplo, al decirle, bueno, usted es bueno para matemáticas, puede estudiar una ingeniería, pero no existe una herramienta adicional que pueda evaluar realmente eso. O sea, que el estudiante pueda entrar a una prueba ICFES en línea y pueda seleccionar las opciones como si fuera una prueba real. Entonces, de eso se trató el software. O sea, que puede existir esa plataforma para hacer esa orientación, pero es mejorarla, es realmente crear algo pues nuevo.
Entonces, después de establecer cuál es digamos, el proyecto, producto, ya empiezan a trabajar ustedes esto. Esta es la parte crítica porque aquí usted tiene que hacer levantamiento de la información, hacer encuestas que recopilen el 100% de la población. Entonces, con base a estas encuestas, ya ustedes pueden tener una base de datos para poder evaluar cuál es el impacto que va a tener la solución. Después ya viene la estadística general encuesta estudiantes, ¿sí? Esta estadística pues obviamente tiene que utilizar software. El software SPSS o software estadístico puntual para manejar derroteros de datos a nivel poblacional, datos cuantitativos y cualitativos. También se debe diagnosticar el uso de las TICs, o sea, qué conocimientos se manejan en cuanto a las TICs dentro de la población. También se maneja la estadística general. Toma de decisiones también. Bueno, por cada indicador que el proyecto tenga se debe generar una encuesta. Yo tengo que levantar requerimientos con una encuesta y no es necesariamente ir al puerta a puerta, sino que ustedes pueden diseñar una encuesta de formulario, lo envían, lo reenvían a grupos de redes sociales, WhatsApp, y ahí pueden tomar ese derrotero o hacerlo como trabajo de campo. Viene el índice de gráficas. Aquí viene esto, fundamental, el mapa de problemas. A partir de esto, si usted no formula bien el mapa de problemas, de aquí para abajo le queda todo malo. ¿Por qué? Porque es que el mapa de problemas es una guía, es un mapa que me va a generar las soluciones que yo voy a implementar dentro de esa propuesta. Entonces, resultados de la encuesta, como ustedes vieron, se hicieron unas encuestas, entonces se consolidan esas encuestas, ya sea de forma gráfica o en tabla. Y ya empezamos a hablar sobre el contexto. Miren que ya empezamos a hablar sobre contextos a nivel de municipio, a nivel país. Y todos estos elementos pues, que se evalúan por medio de encuestas, pues lo que hacen es alimentar la información para tomar la estadística. Bueno, ya viene la tabla de imágenes. Entonces, las imágenes también deben de tener un derrotero, una tabla, un índice de contenido. Estas tablas pues van a mostrar las gráficas, las gráficas representativas de todo el problema y de la solución también. Y pues ya viene aquí prácticamente todo lo que es el resumen. Esta es la parte, mire, fundamental, el título del proyecto. El título del proyecto debe demostrar realmente qué es lo que se va a trabajar. Si yo voy a trabajar con una herramienta o con una solución, debo nombrarla allí. Y hacia qué población, hacia qué personas se orienta la herramienta y cómo las va a beneficiar. Entonces, prácticamente se maneja todo el contexto en ese título. Bueno, ya aquí pues se manejan algunas, estos son, digamos, parte de la plantilla de derroteros que la universidad debe formular. Se hace un resumen del proyecto, de la propuesta metodológica, técnica, y aparece el abstract que viene siendo esto mismo, el resumen, pero en inglés. Pues es un requerimiento que toda universidad por lo general solicita porque además de evaluarse el proyecto como tal, se evalúan también las capacidades en inglés. ¿Por qué se hace esto? Porque pues también la documentación, según el nivel que usted esté manejando, debe documentarse en documentación en inglés. Esto fue una maestría. Si ustedes están ahora para pregrado, de pronto la exigencia no será tanta, pero en el momento en que ustedes van a hacer una maestría o un doctorado, ya la exigencia va a tomar en cuenta documentación en inglés. Para la maestría sí se requiere pues manejar solamente el abstract, y viene siendo la traducción del resumen en inglés. Bueno, ya aquí viene la introducción. En la introducción pues se explica de forma muy general en qué consiste pues la propuesta, hacia qué población, algo muy generalizado. No se entra pues a hablar sobre el contexto como tal, los datos estadísticos puntuales. Solamente se habla de cómo se va a trabajar y cuál va a ser la metodología de trabajo dentro del proyecto. Entonces aquí se explica, por ejemplo, en el 5º capítulo se va a manejar esto, el capítulo 6, bueno, dependiendo del número de etapas que se manejan dentro del proyecto.
Bueno, aquí como les había hablado de la presentación del trabajo, descripción del problema. Entonces aquí en la descripción del problema pues miramos qué es lo que realmente se está afectando dentro del contexto en general y ya se empieza a atomizar, a puntualizar hacia dónde se orienta la solución, el desarrollo de todo el proyecto de grado, en este caso por una institución académica, y se empieza a hablar de la estadística, ¿sí? De estadística descriptiva de todos los, digamos en este caso, los educandos. Aquí viene, miren, aquí está el mapa de problemas. Entonces aquí tenemos las causas, estas son las causas dentro del mapa de problemas, aquí vienen los síntomas, estos son los síntomas, qué es lo que sucede, qué es lo que está afectando y es tan evidente para poder generar esa solución. Y los efectos, miren acá, estos son los efectos, lo que se origina a partir de los síntomas y esto es lo que lo causa. Entonces es vital, es importantísimo establecer árbol de problemas. El árbol de problema lo que hace es resumir de forma gráfica todo el proyecto y qué es lo que puede dar como solución. Bueno, aquí ya empieza a mostrarse lo que es la encuesta que se hace sea en línea o presencial. Entonces se hacen unas preguntas muy puntuales para poder evaluar el árbol de problemas. Es para hacer un análisis, indagar, empezando por qué es la orientación vocacional en este caso, pero las preguntas deben ser orientadas a evaluar el nivel de conocimiento del proyecto, si la gente o la población objetivo conoce el proyecto, qué es lo que desearía la población frente a su propuesta de proyecto, cómo lo podría beneficiar. Entonces, esas preguntas lo que deben de abarcar es ese ámbito, ¿sí? Para establecer derroteros o qué personas tienen determinada predilección por determinado producto o servicio. Entonces se manejan pues gráficas estadísticas, siempre este tipo de gráficas pues pueden variar desde circulares hasta de barras, me parece más, digamos, mejor desarrollado hacerlo con gráficas circulares porque ahí se puede medir el nivel de población, la población que de pronto tiene mayor o menor predilección por un ámbito. Después de eso tenemos la situación problema. Entonces, con base a la pregunta problematizadora, observen aquí, esta es la pregunta problematizadora. ¿De qué manera la creación e implementación de una guía cognitiva y pedagógica a través de un software gratuito puede mejorar la orientación vocacional? Entonces, esa pregunta ustedes la podrían situar, por ejemplo, para un alimento, una bebida. ¿De qué manera el X producto puede beneficiar al desarrollo, a mejoramiento de la salud o a la alimentación y nutrición de determinada población, por ejemplo? Si es un servicio, entonces, ¿de qué manera el ofrecimiento, el desarrollo de cursos sobre contaduría a determinada población, ¿sí? Podría mejorar, por ejemplo, el manejo de las finanzas? Entonces, la pregunta problematizadora prácticamente es la que nos va a entrar en contexto para poder desglosar todo lo que se viene a nivel de documentación. Bueno, los alcances, ¿cuáles son los alcances del proyecto? ¿Hasta dónde va a llegar el proyecto? No tanto para la población, sino con las habilidades obtenidas al ejecutar la solución. Los objetivos, esto sí que es vital también, implementar una guía cognitiva y pedagógica de orientación vocacional a través de un software gratuito en los grados 10 y 11 de la institución Jorge Robledo. Aquí nos está mostrando la meta final de todo el proyecto, el objetivo general, esa es la meta final. Y aquí miren, miren acá los objetivos específicos. Primero, el primer objetivo específico es el diagnóstico, es la evaluación, es el análisis de cómo está la población, qué conocimientos tiene o qué aceptación tiene hasta el momento.
Ya después viene diseñar. Bueno, entonces ya como analizamos el contexto, ya analizamos los conocimientos, ya analizamos qué es lo que hay, entonces vamos a diseñar, vamos a crear esa herramienta, vamos a crear ese elemento que nos va a permitir mejorar o generar valores agregados al contexto. Después viene aplicar. Bueno, entonces como ya diseñamos ese proyecto, como ya diseñamos esa estrategia, entonces ya la vamos a aplicar, la vamos a implementar dentro de la población, vamos a implementarlo. Y por último viene la evaluación. Entonces, evaluar. Bueno, como ya lo implementé, entonces vamos a mirar cuál es el comportamiento a través del tiempo de esa propuesta o de ese proyecto. Entonces miren que aquí están prácticamente las 4 fases, utilizando pues, se pueden utilizar otros verbos, se puede ampliar también, atomizar mucho más los objetivos específicos. La justificación, bueno, entonces en la justificación pues aquí voy a, bueno, aquí voy a mostrarles ahorita el marco de justificación, el por qué estoy desarrollando el proyecto. Pero para hablar de la justificación se tiene que entrar en el contexto, primero que todo, puede ser internacional, nacional y local. Aquí donde entramos a hablar de datos estadísticos, esto no es inventado, existen las fuentes se referencian ya al final. Entonces mire que aquí, según Paula Andrea Casas, en una publicación que realizó en El Espectador en el 2018, mire que aquí estamos haciendo referencia a un autor externo. Y cuando se hace referencia a un autor con base a la deserción estudiantil en el país, entonces, ¿qué es lo que pasa con ese comentario? Se estima que el 42% de los... Miren que aquí estamos hablando de la estadística, pero haciendo referencia a una fuente local. Y obviamente ese tipo de connotaciones se debe colocar en las referencias bibliográficas que también, pues, por obligatoriedad se deben de colocar en el trabajo de grado. Y aquí ya entramos a hablar de Colombia y se hacen comparativas con respecto a la información que tenemos acá. Aquí ya tenemos una gráfica, esto ya entra dentro del índice de gráficos, ¿sí? El gráfico a nivel latinoamericano, internacional. Miren aquí, fuente, siempre toda gráfica debe estar acompañada de la fuente, de dónde proviene esta fuente. Si dejamos una gráfica sin una referencia de fuente, vamos a tener inconvenientes. Entonces, ya todo este contexto ya se empieza a correlacionar con lo que nosotros vamos a implementar, vamos a proponer. Entonces, todo esto se maneja de esa forma. Bueno, aquí en las bases teóricas. Aquí en las bases teóricas entramos a hablar de lo que es el marco referencial. Entonces, el marco referencial viene manejando todos los contextos, todas las dimensiones del proyecto, donde tenemos en el marco referencial los antecedentes, qué hubo antes de mi propuesta. O sea, cuál fue el estado del arte o el estado inicial del arte para hacer esta propuesta, qué había antes de, por qué se generan los antecedentes o el marco histórico. Porque yo necesito saber cuál va a ser la gran ventaja de que yo implemente este proyecto y en qué va a afectar o va a impactar el ámbito social, económico, político. Entonces, los antecedentes muestran de una forma clara cuál es la transformación a partir de. Está el marco teórico. ¿Qué personas han hecho o desarrollado estudios dentro de nuestra propuesta de proyecto, dentro de esos temas? Bueno, ¿quiénes son los teóricos o cuáles son las teorías que están correlacionadas con la orientación vocacional? Entonces ahí entraría, por ejemplo, ahí entraría una gran cantidad de autores que han propuesto metodologías de valoración sobre las aptitudes y actitudes académicas. Entonces se hacen referencias puntuales
El marco conceptual, ya aquí se habla de qué elementos, qué conceptos o definiciones o términos están asociados a mi proyecto, para que la persona que empieza a leer este contenido pues se contextualice y algunos términos no sean ajenos o desconocidos. Ya después viene el marco legal, donde qué implicaciones legales existen, cuáles son las implicaciones legales o qué normatividad se ha implementado para mi proyecto. ¿Sí? ¿Cuál es el marco legal? ¿Cuál es el espacio a nivel jurídico? ¿Qué es lo que lo determina partiendo de la Constitución Nacional? ¿Cuáles son las normativas, en este caso pues a nivel de educación? El marco, hay un marco que es el marco tecnológico, pues en el caso tal de que el proyecto sea, o en el caso pues que trabajé el marco tecnológico, es mostrar qué herramientas o software o hardware se implementó para hacer ese proyecto. Porque mi proyecto fue educacional, pero también con un marco tecnológico. Entonces, ¿qué se me hizo? Ya. Entonces aquí miren los antecedentes, aquí están las bases teóricas. Entonces empezamos con antecedentes históricos, entonces empieza la orientación vocacional en Colombia a mediados del siglo XX, ya empezamos a hablar de referentes a nivel de instituciones y autores. Aquí tenemos un autor que comenta, pues obviamente esta propuesta de orientación vocacional, se empieza a analizar qué es lo que dijo ese autor, tomándolo como fuente y correlacionarlo siempre con el contexto. O sea, tengan en cuenta las fuentes, pero correlacionenlas con el contexto. Las correlacionan y miran cuáles son las ventajas que se pueden utilizar de esas propuestas o esas ponencias. Entonces, aquí es donde viene la parte fuerte de todo esto, que es coger esos enunciados y correlacionarlos. ¿Ya? Entonces empieza a hablar ya de los años 90, todo ese contexto o marco histórico, ¿sí? Se debe desglosar aquí. Antecedentes investigativos obviamente pertenecen a los antecedentes históricos. Estos son los referentes, pero ¿qué tanta investigación o qué se hizo a nivel de esas propuestas a través del histórico? ¿Sí? Entonces, antecedentes investigativos, por ejemplo, la prueba Chazay, que es una prueba de bastante atrás para valorar las competencias de aptitudes y actitudes académicas. Entonces se hace énfasis en una herramienta, un antecedente, y también se habla sobre la correlación a nivel estadístico, cómo se manejó o qué resultados arrojó esa prueba. Sin desmeritar también los ámbitos internacionales que se ha trabajado a nivel internacional y cómo podrían beneficiar la propuesta. Entonces, todo esto, pues, obviamente ustedes estarán en el desarrollo pues, de la tesis de grado a nivel histórico. Profe, Sí, dime. qué pena que no levante la mano porque es que no me aparece aquí. Lo que pasa es que tengo una pregunta. Cuando Dime. hacen esos trabajos de investigación en las empresas, ¿es para eso, para los proyectos de grado? Porque es que donde yo trabajo han mandado varios ejercicios para hacer unas investigaciones, dice que una investigación en la SEC, y una persona fue a hacer una investigación de algo de administración, pero no sé si es para los proyectos de grado, y nos colocaron a hacer unas encuestas, unas preguntas, pero lo que yo quería saber si eso lo hacen para los proyectos de grado. A ver, partiendo primero que todo, en las empresas, tú como estudiante debes identificar en la empresa donde estés laborando o hagas la práctica, debes empezar por hacer un levantamiento de datos. Claro, las encuestas son lo primero que se debe tomar en cuenta para el levantamiento de información. Siempre y cuando, pues obviamente, la universidad o la institución universitaria esté pues, en contacto con la empresa, ¿no? Entonces, todos esos elementos de evaluación, pues, son el insumo inicial o principal para poder aplicar a levantar información.
No sé, ¿tú en qué nivel o estado de proyecto te encuentras? O sea, ¿qué has hecho hasta el momento en cuanto a la propuesta de grado? ¿Qué has pensado? No, profe, no he pensado nada y tampoco sé ni cómo hacerlo nada. ¿Qué empresa trabajas? Yo trabajo en una empresa de maderas. Empresa de maderas. Bueno, Sí, sino que yo entonces, he visto, profe, que muchos estudiantes de la Universidad del Valle van allá a hacer unos proyectos de investigación. Entonces yo de pronto alguna vez pensé que de pronto era para hacer los proyectos de grado. Entonces, pues pensaba ahorita, pues que si ellos de pronto van a hacer sus proyectos de grado, yo también, ¿por qué no puedo hacer el mío? obvio, obvio. Mira, Alejandra, es que estás trabajando prácticamente en un lugar donde puedes sacar mucho provecho en cuanto a la parte de hacer tu trabajo de grado. Primero que todo, ¿qué tienes que hacer? Primero, como ya trabajas allá, puedes identificar fácilmente qué problemas a nivel administrativo o comercial se presentan. ¿Sí? Bueno, de pronto en los procesos como tal, industriales o técnicos, no te vas a meter. Tampoco vas a diseñar una nueva máquina para poder hacer el corte de maderas o inmunización, tampoco eso. Pero sí puedes buscar en el ámbito de las herramientas administrativas qué solución puede mejorar ciertos procesos. Entonces, lo primero que tienes que hacer es, ya conociendo tu lugar de trabajo o empresa, pues ya mirar qué proceso es el que más genera tiempo, es el más demorado, qué proceso es el que genera mayor costo, qué proceso es el que genera mayor mano de obra o tiempo de producción. Esos elementos tenés que evaluarlos allí para poder decir, bueno, este proceso está generando problemas, por ejemplo, en la facturación. O no tenemos una herramienta de pronto para poder manejar el recurso humano de forma confiable. Hacia ese ámbito tenés que orientarte primero, evaluar o analizar qué es lo que vas a solucionar dentro de tu empresa. Eso es lo primero que tenés que hacer. Y esa es la tarea que ustedes van a hacer para la próxima semana. Esa es la tarea de tener en vilo esa propuesta o problema identificado y con base a ese problema, pues generar la justificación, generar los objetivos y generar los marcos, tanto referencial como histórico, conceptual. Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, lo primero es eso, identificar. Obviamente que dentro de la empresa que tú me dices que van estudiantes allá a hacer sus prácticas, obviamente que ese trabajo de grado no exista, ¿no? Obviamente que no se haya hecho o no tenga un antecedente de trabajo de grado o proyecto dentro de la empresa. Igual, pues si son de otra universidad, pues obviamente ellos tendrán allá su base de datos, pero lo que se busca es de que tú identifiques por este lado qué es lo que vas a trabajar. ¿Listo? ¿Tú en qué área específicamente trabajas allí? Trabajo en contabilidad. La parte contable. Ya. Bueno, entonces en la parte contable tenés que... la parte contable puede aplicar para prácticamente casi todos los procesos administrativos. Entonces puedes manejarlo de esa forma, mirar qué herramientas de software se están manejando, cuáles, de pronto, qué errores se presentan en los procesos contables y administrativos. Entonces, ese tipo de cosas tenés que empezar a identificarla. Entonces, ese va a ser el trabajo para la próxima semana, que ustedes ya identifiquen el problema en un entorno, en un ámbito, y empiezan a sacar ese árbol de problemas. Entonces, identificas el problema, cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias de ese problema. ¿Listo? Gracias, profe. Listo. Entonces, este sería pues el marco referencial a lo que pues ustedes tienen que llegar ya en su proyecto de grado, en su propuesta de proyecto. Entonces aquí ya pasamos a los antecedentes legales, o sea, el marco legal. ¿Cuáles son las normativas que rigen la propuesta o el proyecto? ¿Sí? ¿Cuáles son las normativas que rigen
Buenos días, Lisette. Hola, profe, compañeros, buenos días, ¿cómo están? Ya estamos aquí listos. ¿Sí? Ya. Joan está por ahí, ando en búsqueda de Joan. No, Sí, Joan mentira, me pidió permiso, sí. no, mentiras. Profe, ahorita usted no dejó grabada la clase para yo verla La estoy después. grabando, la estoy grabando. Tranquila, bien, pues haga su Bueno, ponencia. bueno, cuídense mucho, que Dios los bendiga, entonces nos vemos Sí, dentro de otro revisa día. por favor la plataforma que ahí les dejo la información de todo lo que tienen que trabajar, ¿listo? Bueno, señor, muchas gracias, Bueno, chao. suerte, pues Cuídense mucho. éxitos. Bueno, Amén. listo, entonces aquí están los antecedentes legales y pues en los antecedentes legales están pues, los artículos acordes a la Constitución Política de Colombia, ¿sí? Donde se habla, pues para este contexto, la Ley General de Educación, porque tiene que ver con educación, en el caso tal de ustedes ya tendrían que acogerse a la ley que estatutaria, ¿no? Entonces, ese es prácticamente el marco legal por la cual ustedes partirían para ampliar esa información y también tomar los mismos referidos. Recuerden que también hay teóricos en el marco legal. Entonces, esos teóricos pues también se tienen que nombrar dentro de ese contexto. Bueno, ya el marco teórico ya viene siendo pues toda la parte teórica fundamentada, ¿sí? Aquellas personas que han investigado sobre ese tema, que han profundizado sobre ese tema y que han hecho propuestas de mejoramiento para este caso pues en educación, en el caso de ustedes, los teóricos que hayan propuesto soluciones a nivel administrativo o financiero o contable. Entonces es como empezar a meterse en ese campo de esos teóricos y hacer la correlación con los enunciados que ellos han propuesto. Bueno, ya después de eso, bueno, aquí aparece un modelo hexagonal, pues en el caso tal de la parte pedagógica, Miguel de Subiría es un referente bastante importante en el ámbito pedagógico. Entonces, es buscar la forma de representar todas esas teorías dentro de una gráfica. Ustedes tenían que utilizar modelos económicos. Entonces, ¿qué modelo económico consolidaría todos esos marcos, tanto teóricos como históricos y técnicos? Eso es lo que ejemplificaría mejor todo ese tipo de concepciones y con su respectiva fuente, ¿no? Toda gráfica, recuerden que por norma ZAPA debe referenciar una fuente. Y aquí ya empezamos a hablar pues del marco conceptual, después se empieza a hablar del marco tecnológico. Para el caso pues de que se hizo una propuesta tecnológica y pedagógica, ya se habla sobre el marco tecnológico y todos los referentes. Bueno, aquí viene algo, el diseño metodológico. El diseño metodológico que aquí está en la presentación. Ya, listo. Cuando empezamos a desarrollar el proyecto, hablar del diseño metodológico es cómo nosotros vamos a utilizar o qué elementos vamos a utilizar para poder levantar la información. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros vamos a utilizar dentro de ese contexto para poder verificar, evaluar, establecer esos parámetros que vamos a estudiar? Entonces, ¿qué instrumentos son los que vamos a manejar allí dentro de ese contexto para poder levantar información? Es levantamiento de información únicamente. Y pues aquí se habla del tipo de investigación. ¿Qué tipo de investigación se va a manejar? ¿Sí? Dentro de las investigaciones se maneja ámbitos estadísticos a nivel cuantitativos y cualitativos. Cuando hablamos de cuantitativos hacemos referencia a datos numéricos. O sea, por decir, una degustación de un producto, entonces población. Entonces hablamos de la población, por decir, preferencias de sabores. Ah, bueno, entonces a determinada población le gusta el sabor a maracuyá, naranja, fresa, piña. ¿Y qué cantidad? Ah, bueno, de esa población a nivel cuantitativo, a 25 le gusta de naranja, a 30 le gusta de mora y a 5 le gusta de maracuyá. Entonces estamos hablando ya de datos cualitativos, que son los sabores, y cuantitativos. O sea que podemos utilizar datos estadísticos para poder tener ese derrotero o modelo de tipo de investigación.
Ese es pues lo que se analiza dentro del tipo de investigación, cuál es la metodología para poder levantar datos o requerimientos. Aquí ya viene el tipo de estudio, ¿sí? El tipo de estudio, las mediciones que se van a utilizar para evaluar qué, en este caso los intereses, habilidades y aptitudes. Entonces, el levantamiento va a ser estadístico, el tipo de estudio va a medir esos derroteros o estados. Y aquí vienen las variables. ¿Qué son las variables? Pues son elementos que me van a permitir cuantificar o cualificar toda la información. Entonces aquí tenemos variables cualitativas. Bueno, entonces al estudiante qué le interesa, su nivel de personalidad, si es acorde a la orientación vocacional, elección de carrera, son cualitativos. O sea que aquí yo no puedo hacer medición directa y aparecen dos dimensiones, dependiendo de las dimensiones que ustedes utilicen. Y aquí vienen ya otro tipo de variables, ordinal o interviniente, y las variables cuantitativas. Bueno, aquí ya viene la hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? La hipótesis es ese supuesto, ¿sí?, que me permite generar una solución. O sea, ¿qué debería hacer yo para poder que tenga total éxito la implementación de este proyecto? La población, aquí ya se habla de la población, o sea, la muestra poblacional, ¿sí? ¿Cuál es esa población? ¿Cuál es esa segmentación de población que nosotros vamos a tomar como derrotero para nuestra investigación? Entonces aquí ya se habla de estratificación, se habla de criterio de edades, y se empieza a generar una tabla, una ficha técnica según el nivel pues, de la población. En este caso, estudiantes, se hace un derrotero estadístico general y aquí empieza el procedimiento de todo ese desarrollo, las fases de investigación, en qué consiste el diagnóstico, en qué consiste el diseño. Esto es prácticamente la metodología, o sea, cómo vamos a desarrollar toda esa investigación paso por paso. ¿Qué es lo que vamos a utilizar, por ejemplo, para recolectar la información? Entonces, encuestas. Mira, aquí ya empieza a explicar cada una de las encuestas que ustedes vieron inicialmente en la tabla. Aplicamos un test, que es el test Chasait. Este test se hizo pues, de forma escrita. Y todos estos datos se tienen que cuantificar. Miren que hay una encuesta de satisfacción. Bueno, todas esas encuestas se hacen. Aquí vienen ya las técnicas de análisis, que esta es la parte crítica, diría yo, en todo proyecto. ¿Qué herramienta va a utilizar usted para poder analizar los datos? Para esta maestría, pues utilizamos un software, está Excel y está el software SPSS, que es para diagnóstico estadístico. Ustedes pueden trabajar con Excel, no hay ningún problema. Ya cuando ustedes trabajan en una maestría o un doctorado, pues se orientan a utilizar un software un poquito más complejo, porque estos software pueden generar análisis proyectivo, ¿sí?, una proyección a largo plazo, y otras variables pues, que son variables críticas. Bueno, caracterización de la población. Entonces, esta encuesta lo que hace es caracterizar la población de forma general mediante el software de mención, con todas las preguntas que se definieron inicialmente. O sea, esas preguntas, esa encuesta que se hizo inicialmente ya se empieza a caracterizar mediante datos cuantitativos. O sea, ¿qué relación existe entre esa pregunta y la población en general? Ese es el derrotero de esta parte. Ya cuando se toman los datos de esta encuesta, ya se hace un análisis. Bueno, el análisis de la encuesta, ¿qué tuvo? ¿Cuál fue su factor diferencial frente a las otras encuestas? ¿Y a qué índice poblacional se aplicó? Entonces aquí el autoconocimiento dentro de este gráfico pues me muestra qué correlación existe entre todas esas variables que vimos anteriormente frente a la población. Y aquí ya la estadística general. Esta es la parte crítica porque aquí estamos evaluando, miren, todos los referentes estadísticos, desviación estándar, mediana, moda, la media, la varianza, el rango, el mínimo, el máximo. Todos estos datos ya se consolidan con base a las preguntas que se hicieron anteriormente en la encuesta, ¿sí? Que esto lo hace el software para poder equiparar valores y hacer correlaciones. Entonces, miren que ya vienen los diagnósticos. Entonces,
también se hace otra encuesta de diagnóstico, una fue de análisis, otra fue de diagnóstico, análisis poblacional y diagnóstico a nivel conceptual. Bueno, entonces toda esta información, miren, también están los resultados de la encuesta 2. Por cada encuesta se hace un análisis profundo y correlacional utilizando el software, ¿sí? Que pues ya pues a nivel estadístico es lo más completo que debe hacerse. Bueno, ya aquí viene la propuesta de la guía pedagógica, cómo ya se implementa la solución después de haber hecho todo ese análisis, cuáles son los ambientes de aprendizaje, justificando pues con sus objetivos. El plan de acción es cómo durante un determinado tiempo, una línea de tiempo, se va a ejecutar cada proceso, ¿sí? Dentro de esa solución. Entonces ahí se coloca prácticamente un cronograma de actividades. Ya, después de que se establece toda esa parte, pues entonces viene ya el componente tecnológico, o sea, qué herramientas tecnológicas voy a utilizar para poder hacer ese proyecto. Entonces todo esto se hace siempre y cuando pues usted ya haya empezado a hacer un proyecto desde cero. Y esta es la solución propuesta. Esto fue lo que se desarrolló como propuesta para valoración cognitiva. ¿Y cuáles son los factores diferenciadores? Miren, por ejemplo, aquí. Yo aquí puedo evaluar la parte matemática, el área matemática, y que esta área matemática al valorarse me pueda generar un derrotero y decir con certeza que el estudiante tiene aptitudes matemáticas, o en ciencias, biología, física y química, o en competencias ciudadanas o inglés, o en lectura crítica, puedo también valorar con base a esos datos finales si realmente el estudiante tiene esas competencias para yo determinar, a decir, bueno, usted puede estudiar sistemas, puede estudiar administración, psicología, bueno. Todos estos elementos son importantes. Dentro de lo que cabe notar, pues, el diagnóstico o análisis. Aquí tenemos la implementación del proyecto. Y acá tenemos las evidencias. Siempre las evidencias son fundamentales. Pues en este caso la evidencia fotográfica, bueno, ahí quedó difusa la imagen con el permiso de los padres de familia, se hizo firmar un permiso para tomarle la foto porque son menores de edad, con toda la normativa, la evidencia fotográfica y la implementación de las encuestas. O sea, debe de evidenciarse con las tomas fotográficas del proceso y con las encuestas que se toman a la población. Entonces, miren, aquí tenemos otra evidencia ya de implementación del software, cuando ya los estudiantes pues empiezan a hacer su diagnóstico cualitativo y cuantitativo. Y acá tenemos las pruebas en detalle, cómo se implementaron y qué resultado arroja el consolidado final. Y este es el diagnóstico de los resultados que arrojó el sistema o el proyecto. Y las fichas técnicas de información personal según la población o el referido de población. Esta es la interpretación final de los datos. ¿Qué fue lo que arrojó? ¿Sí? ¿Qué fue lo que arrojó o qué resultados generó cada uno de los análisis respectivos en el software, en la propuesta? Bueno, aquí ya se hace un análisis con entrevista a padres de familia, porque siendo menores de edad en una institución educativa, pues se les pregunta a ellos porque hacen parte de todo ese proceso. O sea, ustedes tienen que evaluar a todos los actores que estén implicados en el proceso. Si, por ejemplo, tú me dices, no, es que yo trabajo en una empresa de maderas, entonces tengo que evaluar el ámbito administrativo, el ámbito comercial, el ámbito de mercadeo y el ámbito financiero. Y el recurso humano. Todos esos 5 ámbitos tienen que evaluarlos. Sí, para este caso, pues tendríamos que evaluar estudiantes, padres de familia y docentes también. Entonces, aquí ya tenemos las conclusiones. Y las limitaciones. La limitación, cuáles fueron las dificultades que se tomaron en el transcurso del desarrollo del proyecto. A futuro, ¿qué se espera a futuro pues para este proyecto? ¿Cuáles pueden ser las mejoras a tomar en cuenta para este proyecto? Bueno, las proyecciones a largo y corto plazo. ¿Y cuál fue el impacto de la comunidad? Esto es lo importante. O sea, ¿qué quedó de todo esto? ¿Qué fue lo que la comunidad obtuvo y cuál es el valor agregado que se le aplica a este proyecto frente a la comunidad? Y aquí tenemos las referencias bibliográficas, pues acorde a las normas APA, siempre que se manejen webgrafías, pues siempre colocar
la dirección de página con la referencia HTTP y todo lo que ustedes pues conlleven a documentar allí. Entonces, si este es un proyecto de grado, no van a llegar ustedes hasta ese nivel, no es para que ustedes se asusten, pero en el caso tal, ustedes que deben de hacer su posgrado, la recomendación es de que no se queden con su titulación. Si usted va a ser contador profesional titulado, haga su MBA o haga su posgrado, que eso le va a abrir muchas más puertas. Sí, el pregrado no es necesario, no es algo, es algo que de pronto sí se requiere, pero no da peso. Y dar peso no es de que usted, por el hecho de tener una maestría, pues sea más que los demás en el ámbito profesional, sino que le va a abrir muchas puertas en la demanda y oferta laboral. ¿Sí? Eso hay que ser conscientes. No hablemos en dinero. No va a ganar lo mismo un contador titulado pregrado que un contador titulado posgrado MBA. Hay muchas instituciones universitarias que ofrecen la carrera de posgrado, la pueden ofrecer también tanto virtual como presencial. Y pues para ello, pues ustedes ya deben de enfocarse en cómo lo van a hacer, sacar los tiempos necesarios. Todo es un sacrificio, como les digo. Y para hacer pues este tipo de cosas, pues ustedes requieren tiempo y es sabido. Bueno, aquí hay una, a ver, aquí hay una, que yo hice la otra plantilla. Ah, ya. Bueno, aquí yo tengo una plantilla. Esta plantilla es una plantilla básica que la pueden ustedes tomar en cuenta también. En caso tal ustedes vayan a generar su proyecto. Aquí está la plantilla. Colocan su título, nombre de los estudiantes. Bueno, aquí está. Esta plantilla la pueden ustedes trabajar sin ningún problema. Yo se las voy a subir a la plataforma, pues para que ustedes se basen cómo realmente se estructura un proyecto. Aquí esta plantilla pues realmente la propongo como parte del curso, pero la universidad debe proponer su plantilla. Siempre las universidades deben tener como una plantilla base para empezar a trabajar. Entonces esta plantilla solamente muestra lo básico que ustedes deben de colocar allí. Pues aquí ya si toca actualizar las normas APA, lo deben de hacer ya en la plataforma. Yo les coloqué aquí a ustedes dentro de la plataforma, que se me hizo, a ver, ¿qué se me hizo aquí? Normas APA, mira, aquí están las normas APA. Y aquí en las normas APA encontramos esta URL donde nos lleva a la Universidad Javeriana, que ellos tienen pues el derrotero o el estándar para las normas APA en la última o séptima edición, que es la edición más actualizada a partir del 2020. Y aquí van a encontrar ustedes pues todo lo referente a las normas APA, cómo debe estar estructurado. Aquí no nos están diciendo cómo hacer la introducción, o sea, el factor de fondo, sino de forma. O sea, aquí estamos viendo que los párrafos deben iniciarse con una tabulación desde el lado izquierdo y manejar una estructura de espaciado de dos interlineados. El tipo de fuente puede ser Times New Roman, que es el más presentable, o en el caso tal Arial, un Arial no fuerte. El formato del documento como tal pues debe ser papel tamaño carta, ¿sí? Letter, no legal porque sería oficio. Fuentes, estas son las fuentes permitidas: Times New Roman 12 puntos, Georgia 11, por presentación, de pronto por una presentación loable. El Times New Roman es muy bonito para todas las presentaciones de documentación. Abreviaturas, también deben de utilizarse las abreviaturas con respecto a si usted va a desglosar un capítulo, si va a utilizar términos, a hablar de volúmenes o etapas del trabajo. El espaciado, el interlineado debe ser 2.0, mucha gente lo pone a 1.5 para ahorrar página, pero realmente el espaciado debe ser 2.0 y sin espacio entre párrafos. O sea que no debemos de dar doble espacio aquí, sino que un espacio 2.0 también para el siguiente párrafo con la tabulación. Alineación a la izquierda sin justificar. O sea, anteriormente se utilizaba la justificación. O sea, la justificación era colocarle aquí esto. O sea, que queda alineado tanto a la izquierda como a la derecha, pero la justificación ya no se utiliza incluso en el diseño
de sitios web. La sangría en la primera línea de cada párrafo a 1.27, claro, entonces uno puede programar de que la tecla de tabulación corra a 1.3, 1.3 de espacio, 1.5 máximo, y sangría francesa de 1.27 en las referencias bibliográficas. Ustedes vieron que hay un corrimiento también al inicio de cada bibliografía. Numeración de las páginas, entonces, extremo superior derecho. O sea, ¿qué extremo superior derecho implica qué? Que si yo voy a insertar aquí un número de página, entonces debo colocarlo ¿en dónde? Pues debo colocarlo en la parte superior derecha. O sea, voy aquí a número de página, en la pestaña insertar y principio de página, y observo que este sería el formato para colocar mi numeración de página, ¿sí? Pues recuerden que siempre las portadas y la introducción no contienen numeración de página. Bueno, las márgenes 2.5, 2.54 a todos los extremos. Anteriormente pues variaban y era un problema en la documentación. Afortunadamente pues esos cambios han beneficiado las márgenes. Este es el orden propuesto para los elementos de trabajo. Entonces, independientemente del contenido, o sea, el contenido que es que es lo que ustedes vieron en ese trabajo de grado, pues es lo que va a mantener todo el proyecto. Debe existir una página de presentación, la página de presentación que puede ser prácticamente la portada. Después viene el resumen, ¿no? El resumen que viene siendo el contexto general. Los contenidos, que los contenidos ustedes los vieron pues al principio, toda esa cantidad de elementos van acá. Referencias, ¿sí? Las referencias que pueden ser tanto bibliográficas como de autores. Las notas al pie, ¿qué son? Pues que si yo tengo, por ejemplo, aquí un autor y este autor quiero colocar una nota al pie, al final de la página del documento me va a aparecer información adicional que complemente esa nota al pie. Tablas, figuras, también hacen parte dentro de ese índice de tablas, índice de figuras y los anexos. ¿Qué son los anexos? Bueno, anexos pueden ser fotografías, pueden ser documentos adicionales, puede ser un video, puede ser una presentación. Entonces, esos anexos también se desglosan dentro del proyecto. Bueno, aquí ya tenemos, aquí tenemos la presentación, página de presentación, pues para trabajos estudiantiles, ¿no? Aunque hay una modalidad después un poquito más amplias para trabajos de grado o proyectos universitarios. Aquí tenemos el resumen, cómo se debe hacer un resumen a nivel de forma más no de fondo. Ya como ustedes vieron, el resumen es un contexto generalizado de todo el proyecto. Palabras clave, entonces aquí tenemos que las palabras clave deben de ir en cursiva script, ¿sí? Entonces las palabras como tal pues van separadas y van sin formato. Contenido del documento, el cuerpo, el texto como tal, pues como ustedes saben debe estar la sangría al lado izquierdo y interlineado 2. Referencias, notas al pie. Recuerden que aquí las notas al pie siempre generan un superíndice. Entonces este superíndice se correlaciona al final del documento con una explicación o ampliación, ¿sí? Aquí habla de literacidad, entonces se amplía la palabra literacidad aquí en la nota al pie. Tablas y figuras, claro, entonces las tablas también tienen su contexto dentro de las normas APA, anexos. Entonces los anexos, cómo se deben de etiquetar o se deben de desglosar dentro de las normas APA. Los títulos, importantísimos los títulos, cómo los títulos deben de desglosarse en nivel 1. El nivel 1, si nosotros pues lo referimos aquí, por ejemplo, a ver, ¿qué me hizo el proyecto? A ver, se me hizo abrir otra ventana aquí de la plataforma. Bueno, listo.
A ver, hablemos otra vez. Modelo de proyecto de grado. Bueno, entonces, hablando de los títulos vienen siendo pues los encabezados al comenzar un tema, ¿sí? Entonces, los títulos, recuerden que llevan un índice, una numeración. Observen que aquí tenemos el título, ¿sí? Un título principal y un subtítulo. Entonces, observen que los niveles deben de desglosarse representando pues la correlación estructural o en forma de árbol. Si yo tuviera otro tema fuera de la presentación del trabajo, que componga la presentación del trabajo y estuviera dentro de la descripción del problema, entonces, por ejemplo, problema económico, entonces sería 1.1.1, problema social, 1.1.2, problema financiero, 1.1.3. Entonces, si fuera problema financiero a nivel de demandas, 1.1.3.1, 1.1.3.2, y en caso tal fuera problema financiero a nivel social. Bueno, todas esas correlaciones se generan en forma estructurada por los índices dependiendo del tipo de título que se establezca en el documento. Entonces, aquí tenemos nivel 1. Nivel 2, nivel 3, nivel 4, miren las correlaciones, ¿sí? Cómo debe ir el formato de cada uno de los niveles. Nivel 5 hasta, bueno, nivel 6, nivel 7, ya dependiendo de cómo se extienda el tema. Tablas y figuras también, cómo deben de estar estructuradas las tablas, los encabezados de tabla y los contenidos. Los formatos de figuras, cómo debe estar generada la gráfica dentro del contenido. Aquí siempre las figuras deben de estar acompañadas de ¿qué? De una descripción y de la fuente. No se le olvide esto, la fuente es importantísima. Cómo se estructuran las tablas, siempre colores claros, no tan oscuros, el tipo de fuente pues que también esté visible. Las citas son aquellos enunciados o digamos mensajes o frases que puedan alimentar o complementar la información del documento. Entonces aquí tenemos los dos tipos de citas, narrativa y parentética. Ese es el tipo de cita que se puede analizar dentro de un contenido. Cita textual, que es aquella que desglosa el autor de forma libre. Cita corta, utilizando pues los contenidos necesarios pues para poder dar información puntual. Cita parentética, cita larga, cita numérica. Todos los tipos de citas que ustedes puedan desglosar en el documento también están enunciados aquí en las normas APA. Cuando hay correlación de autores, ¿sí? Cómo se correlacionan los autores, 3 o más. Miren que los autores pues deben de estar acompañados del apellido, los nombres, la publicación y el año, que son las fuentes de los autores. Bueno, con los tipos de autores, cita de 2 trabajos. Miren, todo este tipo de elementos que ustedes pues van a implementar en un proyecto de grado, pues debe tomarse en cuenta porque esto pasa a revisión. Pasa a revisión del director de grado, del docente que va a hacer revisión de proyectos, y debe convalidarse también. Bueno, entonces, miren cómo se manejan las referencias, los autores, las referencias bibliográficas, las webgrafías, las citas que se hagan para libros. Por ejemplo, si voy a utilizar versiones electrónicas o PDFs, cómo se deben citar los capítulos también. Entonces, de ahí para abajo ya ustedes miren todos los contenidos que conlleva tener la estructura fundamental de un documento, cómo se debe organizar. Bueno, ahí les queda el enlace, ahí les queda a ustedes el enlace. Volviendo aquí a la presentación, vamos a hablar sobre el cronograma de actividades. ¿Qué es un cronograma de actividades? Bueno, el cronograma de actividades es una estructura que se puede desarrollar en función de procesos
etapas del proyecto, actividades puntuales versus el tiempo. El tiempo se puede establecer según el esquema que ustedes tengan asignado, que por lo general son meses. Se puede organizar por meses, trimestres, semestres, cuatrimestres, desglosándolo pues de forma puntual. Hay muchas herramientas que pueden facilitarnos el diseño de cronograma de actividades. Pues la más conocido, el más usual es Excel, ¿sí? Es Excel y aparecen herramientas como Microsoft Project también. Si ustedes de pronto lo tienen instalado con su paquete de Office, pueden utilizarlo. Y aquí podemos ver que en la parte izquierda están los procesos o actividades y en la parte derecha se organiza por tiempos, ¿sí? Se puede organizar por meses, por días, por años. Entonces, pues esa es la gran ventaja de Project, pues ya lo tienen ustedes instalado. La otra alternativa es ClickUp, que es una página que nos permite con herramientas de diagnóstico de actividades generar también el cronograma. Voy a ingresar a ClickUp, un momentico. Entonces aquí en ClickUp lo que ustedes tienen que hacer es registrarse primero. Se registran y ya a partir de ese registro ya ustedes generan las actividades y las pueden visualizar. Web está pues en inglés, lo pueden pasar a español. Pueden visualizar prácticamente todo en función de un diagrama de Gantt. Aquí tenemos las actividades. Voy a ubicar aquí los proyectos. Y aquí tenemos un diagrama de Gantt y aquí están las actividades. Aquí se puede manejar lo que son las fases. Las fases pues son las etapas del proyecto. Entonces aquí fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 y ustedes ya pueden prácticamente, miren, aquí pueden renombrar su fase, ¿sí? Entonces análisis. Ahí tenemos la fase de análisis y aquí pueden ustedes pues ampliar o pueden determinar qué tiempos son los que van a ustedes a utilizar dentro de ese cronograma. Bueno, este es algo más asistido, esto está incluso conectado con gestión de proyectos, con otro tipo de gráficas. Y pues la otra recomendación que ustedes pueden utilizar pues, es Excel. ¿Sí? Excel pues también les va a permitir a ustedes generar un cronograma de actividades mucho más fácil. ¿Cómo lo hacen? Miren, estando aquí en Excel, aquí ya tengo la asistencia. ¿Falta alguien, por favor, aquí? A ver, está Lina María, María Alejandra, Emilsen, Juan David, bueno, Lisset, sabemos que está con la excusa de la presentación y Joan Eduardo está colaborando allí. Karen Shirley, ¿se encuentra por acá? Karen Shirley no está. Bueno, entonces tiene falta. Bueno, listo. Entonces, en Excel, miren, si nos vamos aquí al menú archivo, la opción nuevo, aquí vamos a encontrar, plantillas en línea. Entonces ustedes pueden buscar aquí al planificador de proyectos. Entonces miren que aquí encontramos prácticamente modelos de plantillas para cronograma de actividades. Entonces él nos baja de internet, nos baja esta plantilla, este template, y este template lo podemos utilizar fácilmente para establecer las actividades o etapas del proyecto. Entonces, duración del plan, duración, inicio real. Miren que aquí uno puede pues prácticamente manipular los periodos, ¿sí? Cuándo puede iniciar determinada actividad. Aquí nos muestra el porcentaje completado del proyecto. Lo pueden hacer de esta forma. Y por aquí alguien me escribió.
Ah, bueno, listo. Vale. ¿Listo, Lina? Bueno, ok. Gracias, doctor. Bueno, queda la grabación grabada. Por favor, haga las actividades que están en la plataforma para la próxima semana. ¿Listo? Ok. Bueno, señor, gracias. Bueno, listo. Entonces, siguiendo aquí con el planificador de proyectos, bueno, aquí podemos utilizar este recurso, lo podemos hacer, como también ustedes lo pueden hacer desde cero. Bueno, si usted ya maneja Excel básico, entonces usted ya se da cuenta que aquí usted puede colocar, bueno, puede fácilmente actividades y aquí el tiempo. Entonces, el tiempo aquí lo sopesa, entonces, por ejemplo, entonces lo puede hacer de la forma más sencilla por meses. Entonces, por ejemplo, si la actividad la va a realizar por meses, pues ya usted aquí coloca los meses arrastrando acá hacia la parte derecha y le genera el autocompletado. Si es por meses. Ah, pero si resulta que yo necesito, bueno, meses, entonces yo quiero solamente establecer que sea el mes de enero. El mes de enero, bueno, a ver, miremos el calendario por aquí. Enero tiene, bueno, tiene 31. Ah, 31 días. Entonces, ¿qué hace? Uno, dos aquí, y entonces, ¿qué hace? Arrastra pues de forma de relleno, va hasta aquí, hasta 31, hasta aquí. Entonces, él me va a generar el completado. Vamos a seleccionar las columnas y le damos doble clic izquierdo para poder autoajustar. Entonces, ya tenemos los 31 días del mes de enero. Ah, pero yo necesito que me abarque todo el mes de enero esos 31 días. Ah, bueno, entonces selecciono aquí el rango y con Bin y Centro ya tenemos el mes de enero con todos los días del mes. Y así sucesivamente pueden hacer con febrero, marzo, abril. Pueden hacer algo mucho más detallado. Como también, no, es que solamente voy a demarcar los días, voy a quitar los días domingos y festivos para que solamente me queden los días en que voy a elaborar o trabajar la actividad. Listo, entonces aquí tenemos actividades y acá tenemos fase de análisis. Entonces, ¿cuánto tiempo me lleva la fase de análisis? Por aquí la fase de diseño o desarrollo. Fase de implementación. Y fase de perdón, fase de evaluación. Aquí tenemos las 4 fases, aunque se puede desglosar mucho más. Se puede desglosar muchísimo más este tipo de, de fases. Yo puedo decir acá, por ejemplo, entonces aquí en la fase de análisis, yo voy a colocar aquí un ítem, por ejemplo, encuesta. ¿Cuánto tiempo me llevó la encuesta? Entonces yo puedo decir, la encuesta me llevó estos 5 días. Entonces, ¿qué hago? Marco aquí. Voy a colocarle un colorcito más fuerte. Hasta aquí. A ver, que por aquí tenemos aquí, bueno, encuesta. Aquí tenemos este sombreado de aquí. Bueno, que después de la encuesta, dentro de la fase de análisis, bueno, se hizo la encuesta, entonces aquí agrupación de datos. Agrupación de datos, entonces que eso me llevó otros 2 días. Ah, bueno, entonces vamos a copiar aquí, vamos a copiar acá el formato, 2 días, bueno, 3 días. Después de eso, entonces llegó la sistematización. Sistematización, o sea que vamos a meter todos esos datos dentro de, sea una hoja de cálculo o sea dentro de otro entorno. Voy a quitar esto aquí porque me quedó el... Listo, entonces que eso me llevó un día. Entonces la sistematización de datos me llevó un día. ¿Listo? Entonces, así de forma sucesiva yo ya voy estableciendo mi cronograma de actividades fácilmente con Excel. ¿Sí? Con Excel voy estableciendo mi cronograma de actividades
Y eso pues con el fin de llevar ese conteo de tiempo, o sea, en qué tiempo voy a desarrollar todas las fases. ¿Ya? De eso se trata. Esa es la propuesta pues con Excel, lo pueden hacer con las otras herramientas si lo desean. Bueno, ya viene después del cronograma de actividades. Después del cronograma de actividades viene ya la parte de recursos y presupuesto. Vamos a ver el documento que está en la plataforma aquí. Este documento que está en la plataforma, si ustedes se ubican acá en la página principal del curso, donde dice, a ver, aquí se me hizo, en inicio, donde está el módulo, aquí. Este documento que estoy mostrando acá en pantalla, pues es la guía con la que yo trabajo para que ustedes tengan información. Aquí tenemos pues un ejemplo. Vamos a analizar este ejemplo para que podamos entender todo este contenido. Entonces el ejemplo que dice, bueno, título del proyecto. Entonces acá aparece título del proyecto, estudio de factibilidad para el montaje de la empresa de infantiles Plasber SAS, una SAS. Entonces aparece el planteamiento del problema. ¿Sí? Con base a este estudio, la Organización Mundial de la Salud indica que la obesidad infantil en los últimos 5 años se ha incrementado en más del 12%, ocasionando serios problemas de salud en niñas y niños. Entre los problemas identificados está el que no consiguen prendas adecuadas para vestirse, pues es bien sabido que los diseños día a día proliferan más para cuerpos esbeltos y delgados, lo que a su vez afecta la autoestima de los menores. Colombia también hace parte de las cifras citadas con un incremento de la población infantil obesa del 5,3%, que de igual manera se ve afectada para conseguir su vestuario y sentirse bien. En Antioquia la cifra alcanza el 2,1% de incremento en la población objeto de este proyecto. En Medellín la situación es más grave en la medida que el incremento es del 4,5% para el último año. La ciudad, según el Departamento de Planeación de la Alcaldía de Medellín, a 2006, la población infantil entre hombres y mujeres desde los 6 hasta los 13 años de edad es de 313.069 menores. Se toma esta edad en tanto que es el rango entre el cual es más alto el índice de menores gorditos. Bueno, suena chistoso, menores gorditos. Entonces, este viene siendo, con base al título del proyecto, el planteamiento del problema. Miren que aquí estamos hablando de el contexto mundial. Puede empezar con el contexto mundial a nivel de la obesidad infantil y el tiempo, y utiliza aquí un valor estadístico, miren. Ya después pasa acá. Colombia ya hace también parte del problema y utiliza una estadística. Ya después pasa ¿a dónde? En Antioquia, o sea, a nivel departamental. Ya después pasa a nivel local, o sea, en Medellín. Y aquí, de forma generalizada en Medellín, cómo se maneja la estadística de sobrepeso en menores de edad. Bien, entonces, después viene sobre este contexto ya enumerado, ese planteamiento del problema, viene la formulación del problema. Aquí viene lo que se llama la pregunta problematizadora. Es fácil el montaje de una empresa productora de ropa infantil dirigida a niñas y niños que se encuentran en sobrepeso en la ciudad de Medellín. Miren que es una pregunta problematizadora, o sea que esta pregunta me puede generar el árbol de problemas, me puede generar todas las causas, establecer las causas y consecuencias de ese problema. ¿Ya? La justificación, ya aquí viene la justificación, donde se establece del por qué se tiene que hacer este estudio. Y estamos hablando desde el factor social, desde el factor económico. Ahí estamos hablando del crecimiento de la demanda interna, consumo e inversión.
Puede hablarse también desde la parte comercial. Miren que estamos nombrando allí la Cámara de Comercio de Medellín, porque la que tiene es la estadística de crecimiento pues, poblacional y a nivel de negocios en la venta de prendas de vestir. También puede hablarse de otros ámbitos, justificarse de por qué se va a hacer el proyecto, justificando pues otros ámbitos o dimensiones. Y aquí pues estamos hablando de otros, digamos, otros proyectos que puedan estar correlacionados a la propuesta, a la pregunta problematizadora. Y podemos pues tomar otros referentes también dentro de esta justificación. O sea, el por qué se tiene que hacer en Medellín ya tiene unos antecedentes dentro de todos los ámbitos a nivel latinoamericano. Aquí habla sobre la reactivación de la dinámica exportadora, reactivación económica, manejo de mercados. Entonces, esto realmente son las justificaciones basadas en antecedentes y se establece aquí el objetivo general, realizar un estudio de factibilidad de la empresa Plasberg SAS, cuyo objeto será la producción de ropa interior y exterior infantil especializada para menores en sobrepeso en la ciudad de Medellín, estudio que se realizará durante el primer semestre del año 2011. Miren que ahí estamos utilizando la meta principal, que es el estudio de factibilidad. Entonces, no necesariamente tiene que ser un producto terminado, sino que también puede ser un servicio. Y esto es un servicio de realizar un estudio, sacar datos estadísticos con respecto a la empresa y qué puede hacer la empresa para poder generar esa producción de vestuario para esa población, que es una población muy puntual. Hay que hacer prácticamente un análisis muy detallado del factor social de esa población, si son menores de edad, pues solamente cuál es su contexto familiar, económico, bueno. Y si estamos hablando de problemas alimenticios de sobrepeso, tenemos que mirar si esos menores se están alimentando bien, qué cantidad de nutrientes, proteínas y demás está manejando allí. Es bastante, digamos, detallado lo que se tiene que trabajar en ese objetivo, ¿sí? Entonces, toca todos los ámbitos, también el factor educativo. Tiene que tomar en cuenta esta información, porque pues en qué ámbito educativo, si se le está educando de forma correcta a nivel de su alimentación saludable, si hay en los descansos por parte de la institución educativa una ventana saludable donde les den fruta, una fruta a determinadas horas. Ese tipo de análisis hay que hacerlo en detalle, y en la casa también, que cómo está la alimentación. Bueno, los objetivos específicos, ya aquí miren que se va a evaluar el contexto. Lo primero que hay que hacer, elaborar un estudio de mercado para identificar las condiciones de la oferta y la demanda. ¿Con respecto a quién? Con respecto a la empresa. ¿Cómo está la empresa actualmente a nivel de mercado, a nivel de demanda de oferta? ¿Cuánto está vendiendo de ropa? ¿Sí? ¿Cuánto está vendiendo? ¿Cuánto está generando pues de ingresos? Toda esa información tiene que estar allí. Definir la estructura técnica. Miren que aquí ya se analiza el ámbito de mercado, el estudio de mercado. Aquí ya se define la estructura técnica, o sea, qué es lo que nosotros vamos a definir allí, ¿sí? Cómo se va a manejar esa información, qué estrategia se va a tomar en cuenta para poder hacer para poder hacer ese estudio, ese análisis. Después que ya usted definió la estructura técnica, entonces establecer, ya que usted lo que hace es establecer o implementar los mecanismos y condiciones administrativas y legales para el funcionamiento de la organización. O sea, con base a esa propuesta, ¿qué es lo que usted va a hacer? Y realizar el estudio económico considerando la inversión, gastos, ingresos
de todos los elementos que permitan la definición financiera, claro. Entonces realiza el estudio económico para evaluar si realmente es factible o no. Bueno, aquí ya entra el marco referencial, donde se habla de los antecedentes. Entonces ya los antecedentes, que ya obviamente esto toca ampliarlo mucho más. ¿Cuáles son las industrias? ¿Cuál es la competencia que se dedica también a la venta de ropa para personas menores de edad y que sean obesos? Marco teórico, perdón, marco teórico. Aquí habla sobre teorías del color, teorías del diseño, o sea que hay que llamar a los referentes en moda, en vestuario, en comodidad de vestuario, en materiales. Hay que llamar a los referentes en la parte médica por el factor de obesidad. Los referentes de la parte médica para que puedan dar su concepto de la alimentación en un menor de edad, la correcta alimentación y evitar problemas de salud. El factor psicológico también entraría allí y es vital, sería muy importante en el marco teórico llamar a los referentes de la psicología infantil y educacional. Entonces, es hablar, ¿sí? Hablar del marco teórico. Ya después entra en la gestión del proyecto el diseño metodológico, o sea, qué metodología ustedes van a utilizar para levantar la información. Como ustedes vieron en el trabajo de grado, esas encuestas, todas esas encuestas se cuantificaron y se cualificaron. Entonces allí estamos hablando de la metodología de investigación como tal. O sea, cómo vamos a levantar la información. Y después viene el cronograma de actividades. Ya. Entonces aquí ustedes lo pueden hacer en Excel. Es mucho más fácil, así como se los mostré ahorita. Colocan las actividades o fases del proyecto y el tiempo lo demarcan, el tiempo en que se va a llevar el proyecto o cada ítem del proyecto. Entonces aquí tenemos un ejemplo, contextualización del proyecto. Miren que aquí está una de las fases. Esta fase obviamente se desglosa en definir la idea, establecer la problemática, hacer la justificación, plantear objetivos y el mismo día se hizo el marco referencial, elaboración de planeación. Esta información es para ver el mapa de actividades del proyecto. Entonces, es bueno que lo contextualicen de esa forma, en forma gráfica. Ya viene aquí los recursos y presupuestos. ¿Cuánto se nos va a ir? ¿Cuánto se va a ir en el recurso humano, en el recurso logístico, infraestructura, metodológico? ¿Cuánto se va a ir allí? Entonces ahí habla de investigadores 2. ¿Cuánto? 2 millones de pesos. Investigadores, encuestadores, el que va a digitalizar la información, la va a pasar al sistema. Asesoría especializada, bueno, una asesoría estadística. No sabemos de estadística, entonces contratamos un estadístico. Equipos, computadores. ¿Cuánto valen? Papelería. ¿Sí? ¿Qué documentación se imprimió para si va a hacer encuestas de forma presencial escrita? Si se imprimió. Transporte. Si usted tiene que trasladarse a esa empresa a hacer el análisis. Refrigerios, los famosos viáticos, claro, tiene que cuantificar todo eso. Esto en cuanto a un servicio. Si es un producto, pues obviamente tiene que cuantificar que servicios públicos, energía, agua, luz, gas, la elaboración del producto, pero ya es otro tema. En caso de este servicio, pues se cuantifica es el tiempo de asesoría. El tiempo de asesoría externa por parte de un estadístico o una persona que maneje datos. Ese sería el total. Ese sería pues prácticamente el contenido inicial de lo que se habla con respecto al planteamiento del problema. O sea, estamos enfocados en el planteamiento del problema.
A partir de ese árbol de problemas vamos a ir generando toda la información. Entonces, pues para la próxima semana, bueno, aquí en la herramienta, la plataforma, aquí les dejé una actividad. Esta actividad es un taller de conceptualización. ¿Qué van a hacer ustedes con ese taller? Aquí está el PDF. Bueno, aquí... Bueno, el objetivo es desarrollar a partir de un árbol de problemas los elementos de gestión documental y elementos de descripción técnica utilizando las herramientas propuestas en clase, aplicando las respectivas normas APA, séptima edición. Entonces ustedes van a generar un problema puede ser su proyecto de grado o lo que tengan en mente, planteamiento del problema y con su respectiva representación de árbol de problemas. Van a diseñar el árbol de problemas. Realicen la justificación, el por qué, para qué debe hacerse. Ojalá que esté soportado por aportantes al tema, ¿sí? Por gente que haya documentado esa problemática. Los objetivos, un objetivo general y por lo menos 3 específicos. Bueno, lo ideal es que sean 4, para que ejemplifique las 4 fases de un proyecto, que sería pues la fase de análisis, la fase de diseño-desarrollo, la fase de implementación y por último la fase de evaluación. El marco referencial, van a ustedes a colocar antecedentes dentro del marco referencial, el marco conceptual con sus conceptos, con todo lo que vimos allí, el marco teórico y el marco legal, para investigar cuáles son las normativas que implican allí dentro del proyecto o el problema que ustedes van a proponer. El diseño metodológico, cómo van a hacer la recolección de los datos, cómo van a levantar todos esos datos, toda esa estadística, qué propuesta tienen con respecto a eso. El cronograma de actividades también lo van a diseñar, lo pueden hacer en Excel, pues si no quieren herramientas online lo pueden hacer en Excel. Y por último, ¿cuánto se les va a ir? Recurso y presupuesto, pueden manejar costos allí, ¿sí? Todos los que son costos directos o indirectos lo pueden manejar en ese entorno. Pero utilicen las normas APA, obviamente las normas APA, para que ustedes, pues con base al link que les dejé en la plataforma, lo implementen, ¿sí? Pues no todos los elementos que están allí, porque ustedes no van a hacer una tesis de grado con todo pues, lo que lleva ahí al detalle, sino con lo que vamos a utilizar aquí. Y pues la valoración de este taller va a ser un documento en PDF. Ustedes van a subir el PDF en el enlace que les voy a dejar. Y sustentación, o sea, van a ustedes a presentar ese proyecto, van a mostrar el contexto del proyecto. Y ya finalizando ese taller, ya sustentado, empezamos a hablar sobre el método Canvas. Yo sé que algunos de ustedes ya lo manejaron, pero vamos a hacer unos cambios allí para que pues empiecen a ejemplificar el proyecto con el Canvas. El Canvas es una herramienta muy interesante para mostrar, sea orientado a un producto, servicio o empresa, su funcionamiento o su propuesta. Entonces vamos a trabajar esa parte ya en la próximo sábado, creo que cae 23, ¿no? 23 de octubre. Muy bien, muchachos, preguntas, inquietudes hasta allí. A ver, preguntas. Profe, todo lo que dejó para hacer es... Profe. ¿Cuándo? Próximo sábado. Todos esos puntos que hay que hacer. Sí, con base a lo que ya vimos de ejemplos, pues tampoco vamos a hacer una justificación de 4 hojas como vieron ustedes allí en la tesis, solamente la tesis fue informativo para que vean la dimensionalidad que deben de tomar en cuenta ustedes cuando ya hagan una tesis de grado, pero sí acorde el ejemplo que vimos sobre la empresa de textiles para niños obesos, ¿sí? Pueden basarse con ese ejemplo, pero lo ideal, Alejandra, es que tome el ejemplo con base en lo que tiene pensado en su proyecto. Si está usted basándose en su puesto de trabajo en la empresa,
empiece a analizar un problema. Empiece a analizar un problema y con base a ese problema, pues entonces empieza a mirar, bueno, esto tiene unas causas y tiene unas consecuencias. Entonces a partir de allí puedes empezar a trabajar el documento. ¿Listo? Bueno, y Juan David, ¿qué iba a decir? No, pero iba a preguntar lo mismo. Sí. No, el trabajo no es extenso, solamente hagan el planteamiento del problema. Yo quiero es que ustedes hagan el planteamiento y generen ese cronograma de actividades y cómo podrían ustedes hacer cómo podrían ustedes levantar ese marco referencial. Algo muy básico, ¿no? Tampoco pues de 2 o 3 líneas, algo muy básico que nos puede dar idea de qué es lo que ustedes pretenden trabajar, ¿listo? Ese es el objetivo de este curso, de que ustedes ya tengan en mente qué hacer. De pronto no será lo que ustedes decidan acá, puede que de pronto en el siguiente nivel lo hagan, pero que al menos tengan una base fundamental para empezar a trabajar su proyecto de grado. ¿Listo? Preguntas, inquietudes. Emilsen. Bueno, listo muchachos. Entonces, pues quedaría eso pendiente del taller para la próxima clase. Voy a darle más material ahí en la plataforma para que ustedes lo lean, se documenten también. Voy a darle la plantilla de la propuesta de grado para que ustedes empiecen a... Dime. ¿Se sube el mismo sábado? ¿Cuándo es eso? Se puede, sí, yo no voy a cerrar el acceso. Lo pueden subir el mismo sábado, pero me lo sustenta antes de subirlo. ¿Listo? Yo, Joan, ¿cómo le fue? Hola, profe, sí, me está escuchando. Ah, bueno, ¿todavía está haciendo la disertación Licedo o no? Sí, señor. Bueno, Joan, para usted que ya llegó, ahí le dejo en la plataforma toda la información, el video quedó grabado para que a posterior lo revise. Hay un taller para el próximo sábado, ¿listo? Listo. Bueno, sí, Alejandra, entonces yo, o sea, no le voy a poner límite de subida, lo puede subir el sábado a las 8 de la mañana, pero sí tengo que tenerla... Profe, Dime. ¿y la presentación en qué se hace? ¿En PowerPoint? ¿En qué se hace? La presentación en el archivo PDF, usted el documento lo convierte a PDF y lo sube y lo sustenta. ¿Listo? Bueno, gracias, profe. Bueno. Entonces, no siendo más, muchachos, nos vemos la próxima semana. ¿Y Emilsen, me iba a decir algo? Sí, profe. ¿Usted cuándo sube la grabación? ¿Hoy? Ya, yo apenas terminé clase, Bueno. yo lo subo a YouTube. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, profe. Bueno, muchachos, entonces nos vemos. Ha sido un placer. Nos vemos el próximo sábado, ¿listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, muchachos, a ustedes. Que esté muy bien, hasta luego todo. Hasta luego. Hasta luego, gracias.